Ya chicos, vamos a explicar la segunda parte de la materia herencia, donde hablamos de clases eh, y métodos abstractos y finales. ¿Ya? Las clases, como ustedes las conocen actualmente, eh, son de la siguiente forma: public, class y el nombre de la clase, alumno. Y luego parte el cuerpo de la clase y termino. ¿Ya? Esa es la manera actual. Ahora, esta clase es una clase que no tiene restricciones, es libre, pero también pueden existir clases final, ¿ya? Y para eso aquí vamos a ocupar la palabra final. Y también pueden existir clases que sean abstract, ¿ya? Es decir, en las clases vamos a tener tres modificadores de acceso, que serían default, que es nada, final o abstract. Todas estas restricciones tienen que ver con restricciones al sistema. ¿Ya? Por ejemplo, una clase final es una clase que no puede tener hijos. Por lo tanto, en este caso, uno podría decir que no es tan utilizado porque estamos hablando de herencia, que es uno de los pilares fundamentales, pero siempre hay excepciones. No puede tener hijos, pero sí se pueden crear objetos de ella. No puede tener hijos, pero se pueden crear objetos. Por lo tanto, si yo declaro una clase final, lo que va a pasar es que yo no voy a poder extender de ella, no va a poder tener hijos. Y una clase abstract es una clase incompleta donde puede tener hijos, pero no se pueden crear objetos de ella. Por eso se llama una clase incompleta, porque lo que yo hago es declarar una clase, sus hijos, y finalmente yo creo objetos de los hijos, no de la clase padre, porque aquí solamente declaro atributos y métodos comunes a los hijos, pero nunca voy a crear un objeto de alumno, voy a crear un objeto de las subclases de alumno, por ejemplo, alumno con gratuidad y alumno sin gratuidad. Por eso se habla de una clase incompleta. ¿Ya? Eso es con respecto a las clases. Esta clase es libre, puede tener hijos, se pueden crear objetos, etc. ¿Ya? Ahora, con respecto a los métodos, también existen los métodos default, final y abstract. Ya voy a juntar un poquito esto para tener más espacio para el resto de los métodos. Ya, ahora sí. Entonces, los métodos, al igual que la clase, pueden ser default, final o abstract. Ya, un método default es como ustedes lo conocen hasta ahora. Ya, estaríamos hablando de un método que sea public. Voy a duplicar mejor. El retorno, como siempre, void in, el nombre del método y luego la lista de parámetros, ya, que puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Y luego hacemos el abre y cierre del método, abre llaves del método y cierra llaves del método. Ahora, tenemos métodos también final y abstract, ¿ya? Y eso significa que lo que hacemos es anteponer la palabra final y también en este caso sería anteponer la palabra abstract.
Listo. Ahora, a este método abstracto le voy a sacar el cuerpo. El método normal, que ustedes conocen, no tiene restricciones. El método final es un método que no puede ser sobrescrito. ¿Ya? Eso significa que si yo declaro un método en el padre, en el hijo no lo puedo sobrescribir. Porque al decir que es un método final, termina ahí y no puede ser hacia abajo sobrescrito. No se puede sobreescribir. ¿Ya? Y el método abstract es un método el cual no tiene cuerpo en el padre o en la superclase y se implementa en todas las subclases, es decir, en todas las hijas. Ahora, ¿con qué finalidad? Obligar a que las hijas le coloquen cuerpo al método. Entonces, en el padre yo coloco el encabezado del método, publi, abstract, void, el nombre, la lista de parámetros, termina en punto y coma porque no tiene cuerpo, ¿ya? Pero en el hijo, en todos los hijos, debo colocarle cuerpo al método, ¿ya? Entonces, si dibujamos esto, tendríamos que tenemos el encabezado en el padre y en todas las hijas tendríamos que colocarle el cuerpo. Ahora, ¿cómo le coloco el cuerpo a un método abstracto? Tengo que tomar este método, copiarlo en la hija, colocarle un cuerpo y sacarle la palabra abstract, obviamente porque el abstract termina en punto y coma. Y aquí coloco las instrucciones de una de las hijas, ¿ya? Y en la otra hija voy a tener lo mismo, ¿ya? Public void, lo mismo, pero van a ser, se supone que, otras instrucciones, ¿ya? Entonces, en este caso, este método es un método que está en la superclase y este método está en las hijas, las cuales le colocan cuerpo al método. Ahora, ¿con qué objetivo? Recuerden que esta es la relación de herencia, una línea continua que termina en triángulo. Son restricciones, ¿ya? Todo esto estamos hablando de restricciones. Restricción a las clases, restricción a los métodos. Ahora, final no tiene mucho sentido también porque la idea es sobreescribir, ¿ya? Herencia, polimorfismo, sobreescritura son conceptos fundamentales de programación orientada a objetos. Pero, como les decía, siempre hay excepciones. Pero el método abstracto sí tiene sentido porque yo podría tener una clase. Y en esa clase voy a tener varios hijos y a todos los hijos necesito que implementen ese método. Entonces, de esta forma, yo obligo a que todas las subclases le coloquen cuerpo al método abstracto que no tiene cuerpo.